Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por poder retomar los estudios, Señor amado. Y Señor, te agradezco, Padre, por los hermanos que se están uniendo, Señor, y por los hermanos y hermanas que han podido llegar a la clase en esta tarde. Señor, te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Trae hambre de tu palabra, Señor, de querer conocer más y más de tu poder, Señor, que podamos, Señor, que podamos recibir esa revelación de tu palabra, Señor, del poder que tú le has delegado a la iglesia. Señor, bendícenos en esta clase, Padre, que vamos a hablar acerca del poder del Espíritu Santo, que podamos, Señor, aprender algo nuevo para poder incorporarlo a nuestra vida y a nuestro ministerio. Señor, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la última clase que habíamos tenido tenía que ver, ¿se acuerdan?, con el poder del Evangelio, ¿no? Habíamos comenzado a mirar los diferentes poderes, ¿no? Dijimos que a partir de ahí empezábamos con los poderes que la Biblia nos revela. Bueno, hoy vamos a hablar de algo hermoso que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, siempre hablamos sobre el poder del Espíritu Santo y yo quería leer un texto bíblico que está en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 45. Lucas 24, del 45 al 49, vamos a ver. 24 del 45 al 49. Y bueno, la versión 60 lo voy a leer, que tengo acá. El Señor está hablando y se le aparece a los discípulos, ¿no? Después de la muerte, la resurrección de Jesús, se aparece a los discípulos y ya falta poco tiempo para que se vaya al cielo, ¿no? Para que venga lo que es la ascensión de Jesús. Y en el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, ¿no? Entonces, le abre el entendimiento para... Le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Amén. Bueno, recordamos que este fue el momento en que Jesús le está revelando a los discípulos, porque dice que Él le abre el entendimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender las Escrituras. Bueno, ahí nos damos cuenta que no es tan sencillo comprender las Escrituras, sino que necesitamos pedirle a Dios que Él abra también nuestro entendimiento. Cuando hay cosas que no entendemos, que no alcanzamos a comprender, le pedimos al Señor que el Señor abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Y entonces, bueno, le dice varias cosas, ¿no? Le dice que es necesario que se predique el Evangelio en todas las naciones, a toda criatura, y después le habla acerca de la promesa del Padre, ¿no? Y dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Me acuerdo que esta palabra la cantamos en la cantata, ¿no? ¿Se acuerdan la última canción? Ahí cantamos y declaramos esto, ¿no? Pero bueno, ahí le da la instrucción, dice: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Después recordamos nosotros en Hechos capítulo 2 que en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Dice que estaban todos
reunidos y de repente vino el Espíritu Santo como el Señor les dijo, ¿no? Y entonces, adelante, adelante. Pasá, Romy, Dios te bendiga. Pasá y sentate ahí con los hermanos, ya empezamos. Así que bueno, ¿qué vemos acá en este pasaje? Vemos que Jesús hizo una promesa importante a sus seguidores, ¿no? Él les prometió algo muy importante con respecto al poder espiritual, porque ¿se acuerdan que en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, ¿no? ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hay dos poderes que están muy relacionados, que es el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser testigos, para predicar el Evangelio, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si bien tenemos el poder del Evangelio, nosotros necesitamos el poder del Espíritu para poder predicar, ¿no? Por eso ahí Jesús le hablaba del cumplimiento de la promesa de mi Padre, ¿no? Y qué lindo eso, porque el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, podemos decir, son dos principios de poder importantes para entender el concepto bíblico de poder, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder, ¿no? Romanos, capítulo, ¿se acuerdan? Capítulo 1, exacto. Ahí Pablo en el verso 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora dice, bueno, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder. Otra vez aparece la misma palabra, desde lo alto. Así que es muy importante eso, ¿no? Porque a veces decimos nosotros que no sabemos cómo predicar, ¿no? No sabemos cómo compartir el Evangelio, no sabemos cómo hablarle a la gente. Pero si nosotros tenemos, además de la comprensión de la Escritura, porque a veces conocemos la palabra, pero nos falta el otro poder, ¿no? El poder del Espíritu que nos da esa capacidad, como decía, ¿se acuerdan Pedro? En el libro de Hechos, en el primer sermón que se convirtieron 3.000 personas, él tenía el conocimiento de la palabra, pero ¿cuándo pudo ponerse a predicar? Después que el Espíritu Santo vino. Predicó un sermón, 3.000, predicó otro sermón, 5.000, y así se convirtieron en un montón de personas. ¿Por qué? Porque ahora él estaba, digamos, teniendo en su vida estos dos poderes, la revelación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Así que experimentar ambos es necesario para recibir el poder espiritual. Por eso, cuando hablamos de predicar el Evangelio, hablamos de predicar el Evangelio con poder, ¿no? Y el poder se manifiesta a través de la transformación de las vidas, a través de la sanidad de los enfermos, a través de la liberación de los cautivos por el diablo. Entonces ahí vemos que mientras nosotros vamos caminando y predicando con la unción o el poder del Espíritu Santo, hay una manifestación del poder de Dios que se ve a través de hechos concretos, ¿no? Oramos por los enfermos, nosotros ya sabemos que el Señor nos mandó a orar por los enfermos, poner las manos sobre ellos y todo eso, pero bueno, vemos los resultados muchas veces, ¿no? No siempre la gente se sana, pero muchas veces sí la gente se sana. Así que ya hemos aprendido entonces la importancia del poder del Evangelio y hay otra experiencia espiritual vital para nosotros que la tenemos que recibir, ¿no? Porque al Espíritu Santo hay que recibirlo, ¿eh? El Espíritu Santo lo tenemos que recibir. Por eso dice el Señor que si nosotros somos, siendo malos, dice, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará el Señor, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? O sea que el Espíritu Santo nosotros lo tenemos que pedir. Vieron que muchas veces cantamos en la congregación y a veces oramos y decimos, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, ven, toma control de mi vida, entra en mi corazón. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que venga, ¿no? ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo que prometió Jesús. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Así que en este capítulo
vamos a tratar de ver este principio importantísimo que nos va a introducir un poco al mundo del Espíritu Santo, ¿no? Nos va a meter en ese ámbito espiritual maravilloso, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos la promesa de poder. ¿Cuál es la promesa de poder? Está en San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Este no se ve mucho, pero capaz que San Juan, capítulo 14, 16 y 17. Siempre uno negro porque no se ve mucho este. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo leo yo, así pueden escuchar los que están en casa. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Se acuerdan ahí, el capítulo 14 de Juan, es cuando Jesús le está explicando a los discípulos que él se va a ir? Los discípulos se entristecen, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Bueno, ¿se acuerdan lo que le dice? Capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? No se entristezca. Si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces le está explicando que él tiene que irse. Pero luego, más adelante, en el verso 16, le dice, y tranquilos, porque yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. O sea, los no creyentes no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Amén. Entonces, allí está la promesa de Jesús. Tranquilos, porque yo me voy, pero voy a pedirle a papá que envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo, el Paracleto, ¿no? Así que el Espíritu del que Jesús está hablando es como conocemos nosotros, la tercera persona de la Trinidad, ¿no? La conocemos así. Pero aunque nosotros sabemos que no hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es como que le damos ese número, por decir así, o ese orden, por decir así, como si fuera el orden de aparición, ¿no? En el principio apareció Dios. En el Antiguo Testamento vemos la manifestación del Padre. Después, en el Nuevo Testamento, vemos la manifestación del Hijo. Y ahora, cuando el Hijo se fue, viene el Espíritu Santo y vemos en este tiempo, después de la ascensión de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, como que hay un orden, ¿no? Pero no significa que ese orden marque una importancia mayor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un solo Dios verdadero con tres personalidades. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que nosotros creemos. Por eso le llamamos Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero aparecen las tres personas muy claramente allí, marcando que las tres personas son Dios. Por eso decimos que el Espíritu Santo habría dotado o literalmente había vestido a los discípulos en aquel tiempo en el poder espiritual, porque hasta ese momento ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, o sea que estaban recién recibiendo como la revelación del Evangelio, pero todavía no habían sido revestidos con poder desde lo alto. Ahora cuando el Espíritu Santo viene, que es lo que dice Lucas 24:49, que es el texto que leímos al comenzar, ¿no? Cuando Jesús dice, aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos con poder. En algunas versiones dice del poder de lo alto. O sea que el Señor iba a derramar ese poder. Bien, la relación del Espíritu Santo con el poder, entonces, interesante, porque ahí habla mucho, ¿no? Del Espíritu Santo y poder, Espíritu Santo y poder. Así que hay una relación directa entre la presencia del Espíritu Santo y el poder. Quiere decir que si el Espíritu Santo está en nosotros hay un poder espiritual. Amén, que no es nuestro, es de Él, pero está en nosotros. Y por eso nosotros podemos orar por los enfermos, podemos predicar el Evangelio y podemos ver resultados en la vida de las personas.
Y nosotros no decimos que es porque es una obra nuestra o es un poder nuestro, sino que sabemos que es la obra de Dios a través de nosotros, ¿no? Así que podemos notar que este gran poder espiritual sería experimentado después de recibir el Espíritu Santo. Eso es interesante. Vieron que hay personas que dicen, bueno, pero yo no predico y no pasa nada, oro por la gente y no pasa nada, comparto y no pasa nada. Y quizás está faltando justamente esto, ¿no? El poder del Espíritu Santo en esa vida. Por eso Jesús dice, ustedes van a recibir poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, no antes. No antes. Podemos leer la Biblia, podemos conocer la Escritura, podemos venir a la iglesia, podemos cantarle al Señor, pero si el Espíritu Santo no vino todavía a nuestra vida, nos va a faltar algo muy importante para que el poder se manifieste en nosotros. Así que cuando hablamos del poder espiritual, ¿no es cierto? No solamente tenemos que leer la Escritura y estudiarla, sino que también necesitamos pedir que la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros, nos llene. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos llene, nos llene, nos llene. Entonces buscar lo que Pablo dice, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Buscar. No nos conformemos con decir, bueno, estamos leyendo la Biblia, estamos yendo a la iglesia, estamos cantándole al Señor, estamos sirviéndole quizás en algún ministerio y ahí nomás. No, necesitamos que el Señor nos llene con el Espíritu Santo, ¿no? Así que podemos decir que poder es un espíritu, ¿no? Poder es un espíritu, porque miren qué interesante que segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que, ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Así que ahí vemos que Pablo está hablando de espíritus que Dios nos dio y que no nos dio. O sea, no nos dio un espíritu, dice, de cobardía. No nos dio. O sea que hay espíritus de cobardía. Pero Dios no nos dio ese espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Significa que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé esos espíritus. Señor, dame el espíritu de poder. Amén. Así que poder es un espíritu que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces Jesús volvió, dice la Biblia, en Lucas 4:14, dice, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 de Lucas nos habla de la tentación de Jesús, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿no? El Espíritu lo llevó al desierto. Y allá fue tentado por el diablo, pero al final dice que después de haber pasado la prueba, la lucha esa que tuvo ahí en el desierto, en el verso 14 nos dice, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu de Galilea, y bueno, su fama fue, porque cuando él volvió con una gracia, con una unción, con un poder que aún los demonios lo reconocían, ¿se acuerdan? Cuando él entraba a una sinagoga, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le decían, ¿no? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque cuando Jesús entraba, había poder, había presencia del Espíritu Santo ahí. Así que ese espíritu de poder, mi hermano, es el Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 10:38, ¿no? Ahí también la Biblia dice algo muy interesante. Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, hablando de Jesús, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Amén? Así que ese espíritu de poder es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice que Dios lo ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo y poder están directamente relacionados. Amén. En síntesis, si nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, no solamente tenemos que conocer la palabra, tenemos que buscar o procurar ser llenos del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, los propósitos de ese poder, porque hay propósitos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos, ¿para qué queremos la unción? ¿No? ¿Para qué queremos la presencia de Dios? Bueno, a veces decimos, yo quiero que Dios me llene, pero ¿para qué? ¿No? Tenemos que tener un propósito que esté de acuerdo al propósito de Dios. Así que el Espíritu Santo ministra, dice la Biblia, de muchas maneras poderosas en la vida de los creyentes. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Mora en nuestra vida. Y esto está, si quieren anotar, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Porque la Biblia dice que nosotros, te lo digo de nuevo, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice ahí, 1 Corintios 6:19, Pablo dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Somos la habitación del Espíritu, ¿no? O sea que el Señor une el creyente en un espíritu con Dios y también con otros creyentes. El Señor nos une, ¿no? Por eso dice la Biblia que también hay gran poder espiritual en la unidad, ¿no? Como también lo vemos a través de la historia. Allí vemos, bueno, el poder que hay en la unidad de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia está unida. Me acuerdo que hay una canción viejita que cantábamos, que cuando estamos juntos, capaz que te acordás, hay poder y autoridad en su nombre, ¿no? Hay un poder y una autoridad en el nombre del Señor. Otra cosa que dice del Espíritu Santo, como nos ministra, dice que intercede por nosotros. Esto está en Romanos 8:26. Es interesante que el Espíritu que está en nosotros intercede por nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Entonces Él está en nuestra vida y desde allí no solamente mora en nosotros, sino que intercede por nosotros. Él está dentro intercediendo, orando por nosotros. En Juan 16:13 dice que nos guía. ¿Se acuerdan que Él dice el Espíritu nos guía a toda verdad? Nos permite el Espíritu que caminemos en poder y no en la confusión, sino que Él nos va guiando. Si lo tenemos a Él, Él intercede por nosotros para que entendamos la voluntad de Dios para nuestra vida y luego nos guía, ¿no? Dice, bueno, por acá sí, por allá no, y nos va guiando, ¿no? El Espíritu Santo está en nuestra vida. Luego también dice que imparte el amor de Cristo a través de Él, ¿no es cierto? El amor de Cristo viene no solamente a nuestra vida, sino para que nosotros podamos compartir el amor, ¿no? Después, en el próximo capítulo, vamos a hablar acerca del poder del amor, y ahí vamos a entrar un poco más profundo en este tema, pero la Biblia dice que el amor de Cristo como que quebranta nuestros corazones para que nosotros podamos derramarlo sobre otras personas. También nos revela la verdad bíblica, ¿no? Eso es muy importante, la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. El apóstol dice, pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el Espíritu escudriña todo, ¿no? Conoce todo, porque, bueno, Él sabe hasta lo profundo de Dios, dice, ¿no? Y Él nos revela a nosotros. Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, el Espíritu Santo está con relación a la Escritura desde el principio, está operando, ¿no? Porque fue el Espíritu Santo el que trajo la revelación al hombre, ¿no? Fue el Espíritu Santo el que reveló al hombre la palabra. Después también fue el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran la palabra. Y ahora es el Espíritu Santo el que nos ilumina a nosotros para que tengamos comprensión de la Escritura. Entonces el Espíritu Santo allí está, tiene un conocimiento tremendo
de Dios, dice que hasta lo profundo de Dios, eso nos muestra que hasta lo que está escondido en el corazón de Dios, Él lo sabe, porque Él es Dios también, ¿no? Entonces, dice que Él nos va revelando a nosotros, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, también el Espíritu Santo trae, nos conforta, ¿no? Nos reconforta. Él nos conforta en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento. Siempre el Espíritu Santo nos está acompañando, nos consuela. Siempre decimos que el Consolador, el Paracletos, siempre está con nosotros. También va formando en nosotros la imagen de su Hijo, ¿no? Es como que nos va transformando, nos va cambiando, nos conforma, dice la Biblia, a la imagen de su Hijo, y eso está en 2 Corintios 3:18. Acá a ver si lo encuentro rápido. 2 Corintios 3:18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, verso 17, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Así que el Espíritu Santo va transformando nuestra vida, va cambiando nuestra vida. Miren cuántas cosas hace, ¿no? También el Espíritu Santo nos enseña. Ahí en Juan 14:26 dice que Él nos va a enseñar todas las cosas que hemos aprendido. El Espíritu Santo obrando de una manera extraordinaria. Hay otra cosa linda que hace el Espíritu Santo y es inspirarnos a adorar al Señor. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 24. 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 4:24. Juan 4:24. O sea que la alabanza y la adoración son también como estrategias espirituales poderosas, ¿no? Por eso el otro día en una predicación hablábamos de las estrategias que utilizaron en el Antiguo Testamento. Encontramos muchas estrategias espirituales, ¿no? Por eso ante cada desafío, ante cada problema, ante cada crisis, nosotros cambiamos la estrategia, ¿no? A veces oramos y a veces oramos y ayunamos y a veces, bueno, adoramos y nos arrepentimos y, bueno, vamos como cambiando la estrategia de acuerdo al problema, ¿no?, que se nos presenta. No sé, por ejemplo, cuando fueron a tomar Jericó, la estrategia era dar las vueltas, ¿se acuerdan?, a la ciudad de Jericó. Bueno, dieron 7 vueltas durante los 7 días. Cuando se levantaron todos los ejércitos contra Josafat, ¿se acuerdan allá en 2 de Crónicas capítulo 20? Bueno, la estrategia que usó Josafat fue consultar al Señor y después adorar al Señor. Puso familias que adoraran y cantaran, puso cantores, dice, ¿no? Entonces, la estrategia fue cambiando. Y bueno, como dije en algunas batallas del Antiguo Testamento, la alabanza y la adoración eran los métodos principales usados contra los enemigos de Dios. Cuando el pueblo de Dios comenzaba a cantar, comenzaba a adorar, Dios comenzaba a moverse. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando el pueblo adora, cuando el pueblo alaba, la presencia de Dios se manifiesta ahí. Amén. Otra cosa en Romanos 8:11, que el Espíritu Santo nos vivifica. O sea que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos levanta a nosotros y nos da vida todo el tiempo, ¿no? Somos como dotados por ese poder, el poder de la vida, ¿no? Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero que el que no tiene al Hijo de Dios, la vida de Dios no está en él. Otra cosa que hace es que nos santifica. 2 de Tesalonicenses 2, versos 13 y 14.
Es interesante que nosotros no tenemos que intentar vivir una vida santa a través del autoesfuerzo, ¿no? Decir, bueno, obligarme a vivir en santidad. No, si yo estoy en comunión con Dios y el Espíritu Santo está en mi vida, el Espíritu Santo me santifica. Me santifica. Es el poder del Espíritu Santo, santifica nuestros pensamientos y acciones, y Él como que nos habilita a que seamos santos, ¿no? Pero es la presencia, ¿no? Es la presencia del Espíritu Santo que nos va santificando poco a poco. También el Espíritu Santo nos cambia, nos cambia. Ahí en Tito 3:5 dice que el poder es necesario efectuar el cambio, el poder necesario para efectuar el cambio de una vida es el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos da poder para cambiar. Y qué bueno eso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, uno dice, wow, ¿qué le pasó a esta persona? Le pasó que lo agarró el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo fue cambiando. Algo más, como para ir cerrando un poquito, porque hay tantas cosas, es que convence del error el Espíritu Santo, ¿no? Y eso está en San Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Ahí 16, del 8 al 11 de San Juan, dice, escuche, dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dijo Jesús, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Así que dice, cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, convence del error, del pecado, de la justicia y del juicio. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hay muchos propósitos, ¿no? Acá vemos un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, las voy a mencionar después cuando les mande el material, van a estar ahí, pero también nos dice que nos da convicción de salvación, que nos da libertad, que habla a través de nosotros, el Espíritu Santo, que demuestra el poder, como decíamos, cuando el Espíritu Santo está en una vida hay poder espiritual, y también trae fortaleza. Amén. Ahora, yo quiero que veamos cuál es el principal propósito, porque hay un montón de propósitos, pero el principal, porque si bien todos estos propósitos son importantes, ¿no? Todos, cada uno son importantes, pero hay un propósito que para mí, entiendo, es principal para el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y que todos los propósitos del Espíritu Santo son para lograr este propósito mayor. O sea, todos los propósitos apuntan a este propósito que voy a mencionar, ¿no? Porque es el principal propósito del Espíritu Santo que se revela en la promesa que hace Jesús, la promesa que ya vimos, ¿no? Que ya la conocemos, que dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que este es el propósito principal. Digamos, todos los otros propósitos que mencionamos, que santifica, que todo lo que dijimos, nos enfocan en este propósito. La idea es que Dios nos quiere capacitar con su poder para que nosotros seamos sus testigos, para que vayamos y podamos predicar el Evangelio, ¿no? Así que podemos decir que el poder para volverse un testigo de Jesús es la verdadera evidencia del Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu Santo, tiene que testificar. Tiene, porque ese es el objetivo principal. Si alguien no testifica es porque todavía quizás no ha recibido ese poder para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ha recibido otras cosas, pero no tiene ese poder para testificar. Dice que él estaba, digamos, inmediatamente presente, por ejemplo, en la vida del apóstol Pedro, ¿no? Contábamos recién, ¿no?
Porque antes de la experiencia del Espíritu Santo, cuando ahí en el día de Pentecostés todos estaban unánimes, juntos y orando y esperando la promesa, Pedro dice que negó miedosamente que él conocía a Jesús. Todos recordamos esas 3 veces que Pedro negó al Señor. Y después de recibir la unción del poder del Espíritu Santo, lo vemos transformado, lo vemos cambiado, parece otro hombre, ¿no es cierto? Parece otro Pedro. Se levanta en medio de todas las autoridades religiosas y políticas de su tiempo y le da un testimonio tremendo, poderoso del Evangelio que produce la salvación de 3.000 personas. Pero hay una combinación ahí de 2 poderes, el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Ahí están los 2 poderes actuando, ¿no? Él empieza a predicar la palabra y empieza a dar textos bíblicos y hablar de profecías que se estaban cumpliendo, y a la vez la presencia del Espíritu Santo que estaba sobre él estaba obrando en la vida de las personas, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y 3.000 cayeron rendidos ante los pies de Cristo. ¿Ven? Así que cuando vemos eso nos damos cuenta de lo que genera tener realmente el poder, ¿no? Así que fue el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva que produjo el avance del Evangelio a lo largo y a lo ancho del mundo en ese tiempo, ¿no? Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, vemos que hay un registro del poderoso testimonio que fue la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Como ellos salieron, ¿se acuerdan que vino después de la muerte de Jesús? Ellos estaban tranquilos, organizados, y Jesús los había mandado a predicar a todo el mundo, ¿no? Vayan a todas las naciones y a toda criatura, ¿no? Y entonces ellos estaban tranquilos en la capital, en Jerusalén. De repente, como no se movían, el Señor permitió que el emperador Tito se levantara y se desató una persecución tremenda sobre la iglesia, que ahí comienza lo que conocemos como la dispersión de la iglesia. Se tienen que dispersar y empiezan a salir uno para acá, el otro para allá, el otro para allá, y empiezan a salir, se saludan, se abrazan, se despiden los discípulos y cada uno arranca para un lado diferente, pero van con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo y empiezan a hacer cosas increíbles. Dios comienza a manifestarse en las ciudades, empiezan a plantar iglesias, empiezan a levantar ancianos, y entonces comienza el crecimiento que vemos en el libro de Hechos, ¿no? El crecimiento y la expansión de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí salieron los discípulos con estos 2 poderes tremendos sobre su vida, ¿no? Así que bueno, necesitamos nosotros como iglesia también el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Ahora también, bueno, nosotros hablamos muchas veces no solo de la llenura del Espíritu, sino del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Yo quiero hablarle un poquito de eso, porque esta unción de poder sucede por una experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y es interesante porque esa expresión sí está en la Biblia, ¿no? Jesús habló de este bautismo y lo dijo, bueno, ahí en Hechos capítulo 1, verso 5, por ejemplo. No, me parece que Juan, ¿no? No sé si Juan 1.5 o... Creo que lo tengo mal anotado. A ver, busquemos Hechos 1.5. A ver si no voy mal la referencia. ¿Qué dice Hechos 1.5? Ciertamente bautizó con agua. Ahí está. Mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Amén. Sí, no, está bien. Hechos 1.5 entonces dice, porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, mas vosotros, pero vosotros, seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y Pedro habló también de este bautismo en Hechos 11, verso 16. Pedro dice, entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía, se acordó de esto, ¿no? Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados
en el Espíritu Santo. Entonces, Pedro se acuerda de las palabras de Jesús y las recuerda ahí en Hechos capítulo 11, verso 16. Bueno, la señal física, podemos decir, la verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el poder espiritual. Es el poder espiritual. Pero esa experiencia también a veces se acompaña por una señal física. Y bueno, hay 3 lugares en el Nuevo Testamento donde nos dice lo que sucedió cuando las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Hay 3 eventos que acontecieron. Y estos incluyen, por ejemplo, la primera venida del Espíritu Santo registrada en Hechos, en la casa de Cornelio, ahí en Hechos 10, versos 44 y 45. Vamos a leerlo. Cuando están en la casa de Cornelio, en el verso 44 y 45, dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esa fue una experiencia. Y cuando los convertidos, por ejemplo, en Éfeso recibieron el Espíritu Santo, también quedó registrado un poquito más adelante, en el capítulo 19 de Hechos, capítulo 19, versículo 6. Ahí nos cuenta, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está el otro evento. Así que Hechos 1:8 sería el primero, cuando el Espíritu Santo el día de Pentecostés vino sobre ellos. En la casa de Cornelio fue el segundo evento, y acá en Éfeso, cuando estaba Pablo predicando, le impuso las manos a los hermanos y fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Así que si comparamos estos pasajes, encontramos que hay una señal física que es común a los 3, ¿no? Y aquellos que recibieron el Espíritu Santo dice que hablaron otro idioma. Las 3 veces menciona que hablaron otros idiomas que eran diferentes de su lengua nativa, ¿no? Y estos no eran idiomas que ellos habían aprendido. No era que, por ejemplo, yo voy a aprender inglés y entonces empiezo a hablar en inglés porque yo sé hablar en inglés. No, eran lenguas que ellos no conocían. Por ejemplo, el día de Pentecostés, ahí había gente de todas las naciones, porque era una fiesta muy importante y vinieron todos de todas las naciones y tenían distintas lenguas. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos empezaron a hablar en lengua, bajaron y empezaron a mezclarse entre la gente y le predicaban a la gente en su lengua natal, que ellos no conocían. Pero del Espíritu Santo él les revelaba, como no sé, por decir, acá hay una persona rusa y de repente viene el Espíritu Santo y alguno empieza a hablar en ruso y le predican en su lenguaje natal, ¿no? Entonces, bueno, fue algo más o menos así. Eran idiomas, entonces, dados a través del poder del Espíritu Santo. O sea, las lenguas, podemos decir, del Espíritu Santo pueden ser idiomas reales usados en la tierra. No es que cuando el Espíritu se manifiesta y escuchamos ese dialecto que no entendemos, ¿no es cierto? A veces decimos, ¿qué estará hablando? ¿No? Pero capaz que nosotros no entendemos, pero es una lengua de otro lugar, que nosotros ni conocemos, ni aprendimos, ni escuchamos quizás. Pero es el Espíritu Santo el que sabe todo, conoce todo, entonces Él es el que genera esa manifestación cuando su presencia viene a nuestra vida, ¿no? Así que bien, como dije, las lenguas entonces del Espíritu Santo pueden ser idiomas reales usados en la tierra. Por eso, ahí en Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, estaban atónitos cuando pasó eso, y asombrados, y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
Dice, ¿cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? O sea que quedaron ellos impactados, porque dice, ¿cómo? Si estos son argentinos, ¿cómo van a hablar ruso, checoslovaco? Bueno, no sé, cualquier lenguaje, ¿no? Dice, quedaron atónitos, impactados por lo que estaba pasando. Así que las lenguas también pueden ser un idioma no conocido al hombre, ¿no? También puede ser un idioma angelical, puede ser un idioma que no conocemos, también puede ser, ¿no? Esto se llama lengua desconocida. Y por ejemplo, ¿de dónde saco esto? Primera de Corintios 4:12, 14:2, Primera de Corintios 14:2, dice, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. O sea que también hay lenguas que son como angelicales, que son misteriosas, que nadie las conoce, pero bueno, Dios sí las conoce, y el espíritu le habla a Dios. Amén. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de la lengua, no? Porque vieron que a veces dicen, bueno, ¿cuál será el propósito de las lenguas? Las lenguas dadas por el Espíritu Santo son para propósitos poderosos en la vida de los creyentes. Así que cuando el Señor te bautiza con su poder, mi hermano, es porque Él tiene un propósito muy importante con vos. Así que algunos de los propósitos para las lenguas los encontramos ahí en 1 Corintios 14, que es el pasaje o el capítulo que habla sobre las lenguas espirituales, ¿no? Y son, por ejemplo, versículo 2 nos dice que el primer propósito es una oración a Dios, o sea que la lengua le habla, es para hablar con Dios. La segunda es para edificación propia, o sea que la edificación no es exaltar el ego, ¿sí? Pensar que somos mejores que otros porque hablamos en lengua, pero significa estímulo, mejora y desarrollo. Versículo 4 nos dice esto, ¿no? No es para que yo me agrande, que diga, mirá, yo hablo en lengua y el otro no. Mirá, Dios me tiene a mí como privilegiado y al otro no. No, no, es para que yo me edifique, ¿no? Para que yo sea estimulado, para que mejore, para que me desarrolle. También dice que cuando en el versículo 12, cuando son interpretadas, las lenguas edifican a la iglesia. O sea, si en algún momento puede pasar, por eso la Biblia dice que está el don de lengua y está el don de interpretación de lengua. No sé si llegamos a verlo, pero está dentro del tema de hoy. Entonces, cuando alguien se levanta en la congregación y empieza a hablar en lenguas, puede ser que otra persona se levante también con interpretación y diga lo que el Espíritu está diciendo. Y eso es para edificar a la iglesia. La iglesia se edifica, ¿no? Por eso tenemos que pedir nosotros, cuando en una iglesia hay don de lengua o hay personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo y hablan en lenguas, que Dios nos dé interpretación. Tenemos que pedirle al Señor. También para interceder, versículo 14, también ahí hay un pasaje que está en el capítulo 8 de Romanos, versos 26 y 27, que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿se acuerdan? Así que el Espíritu intercede también por nosotros. También el versículo 15 al 17 nos dice que es para alabar a Dios, para alabanza. Mire cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas dice la Biblia de los propósitos. Ahí en el capítulo 14, todo esto es capítulo 14. También en el versículo 21 dice que también hablamos en lengua para el cumplimiento de la profecía, para que recordemos que el Señor nos hizo una promesa y que esa promesa todavía está vigente en la iglesia hasta el día de hoy. No es que solamente era para los discípulos del antiguo, digamos, los primeros discípulos, sino que todavía hoy la gente sigue siendo bautizada con el Espíritu Santo, sigue siendo llena con el Espíritu Santo, sigue siendo llena con poder, y mucha gente habla en lengua. ¿Por qué? Porque la promesa o la profecía se sigue cumpliendo. Y también dice el verso 22 algo interesante, es una señal a los incrédulos.
una señal a los incrédulos. Gloria a Dios. Bien, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí? Vamos a ver si terminamos un poquito. Bien, una señal para los incrédulos, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan que Pablo nos da muchos consejos dentro del capítulo 14? Habla también de cuando nosotros hablamos en lengua, que hablemos para edificación, pero que si entran indoctos o personas no creyentes, que nosotros tratemos de no hablar, porque las personas no entienden, ¿no? Y a veces las personas pueden asustarse también porque no entienden, ¿no?, lo que está pasando. Y bueno, nos da varios consejos. Pero todos esos propósitos Pablo menciona, ¿no?, que tiene, como decíamos, el hablar en lengua, ¿no? Bueno, y ahora también el Espíritu Santo no solo bautiza, sino da dones. Y eso es muy lindo, ¿no? Porque el Espíritu Santo da dones, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que significa un don? Lo que significa la palabra don. Regalo, exactamente. Don significa regalo, ¿no? Por eso hay un pasaje de la Biblia que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que los regalos vienen de papá. Así que bueno, Jesús dejó también no solamente, digamos, el bautismo, sino dejó a sus seguidores con una responsabilidad. Cuando Jesús los deja a los discípulos, les da una responsabilidad que ya la hemos visto desde el principio, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos es extender el Evangelio hasta el final del mundo. Y esto está en la Gran Comisión. Para no volver a leerla, porque ya la saben de memoria, Mateo 28, 19 al 20, habla de ir y predicar el Evangelio. Así que esa es la responsabilidad que Dios, a través de Jesús, le deja a sus discípulos. Por eso decimos que el poder del Espíritu Santo para ayudar a los discípulos a cumplir esta tarea, ya la vimos en Hechos 1:8, ya nos da el poder para que podamos cumplir la tarea. O sea, nos da la tarea, pero nos da las herramientas también. Nos da la tarea, pero nos da la autoridad. Nos da la tarea, pero nos da el poder. O sea, que no nos dice, bueno, vayan y arréglense como puedan, ¿no? Sino que Él nos da todo lo que necesitamos para poder hacer bien la tarea. Así que solo tenemos que hacerla. Y después todo lo que Él nos dio se va a manifestar. Por eso parte de ese poder del Espíritu Santo son los dones espirituales, como le llamamos, que el Espíritu Santo le da a los creyentes. ¿Para qué? Para equiparlos para el ministerio. Tienen propósito también los dones, ¿no? Él los equipa para ministrar eficazmente, para cumplir la tarea eficazmente. O sea que la tarea que tenemos es muy grande, demasiado grande, para ser lograda solamente con las habilidades humanas. No podemos, no, solamente con nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestros recursos, no podemos. Necesitamos dones, necesitamos la asistencia del Espíritu. Por eso estos dones espirituales no son iguales a los talentos naturales. A veces uno dice, mirá, qué talento que tiene, ¿no? Para, no sé, para algunas cosas tenemos talento, pero no es lo mismo un don espiritual que un talento natural. Eso es importante entenderlo, ¿no? Pero que hay gente que nace con talentos naturales, pero no es lo mismo un talento natural que un don espiritual. Por eso los talentos y las habilidades naturales son transmitidos, podemos decir, en el momento del nacimiento, cuando nacemos, físicamente, porque también nacemos espiritualmente, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces del nuevo nacimiento. Pero cuando hemos nacido de papá y mamá, ya nacemos con esos talentos y habilidades naturales. Pero cuando nacemos en el Señor, con el nuevo nacimiento, como le llama, a partir de ahí podemos nosotros comenzar a recibir los dones espirituales que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Así que nosotros sabemos que los talentos naturales también los podemos usar. De hecho, los usamos para el ministerio porque son parte, ¿no? Por eso
son útiles para nosotros todo lo que nosotros sabemos, incluso lo que hemos aprendido, también lo que hemos estudiado, las capacidades, ¿no es cierto?, educacionales también nos sirven para poder servir al Señor, pero no son iguales a los dones espirituales, ¿no? Son capacidades que tenemos naturales, pero no espirituales. Por eso, los dones espirituales son habilidades, entonces, poderosas dadas por Dios por medio del Espíritu Santo para habilitar la tarea del ministerio. O sea que Dios nos da ese poder espiritual para que nosotros podamos desarrollar nuestro ministerio. Y bueno, ahí tenemos que los dones del Espíritu Santo son entonces habilidades dadas por Dios. Son habilidades, dadas por Dios. Y hay algunos textos bíblicos, como por ejemplo Efesios, capítulo 4, versículo 12 al 15. Vamos a leer este texto y ya vamos a ir terminando porque se va a hacer muy largo, porque tenemos todavía que hablar de los dones y después hablar de los frutos para cerrar el tema del Espíritu, ¿no? Pero dice Pablo, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? ¿Anotaron el texto? Efesios 4, verso 12 al 15. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Amén. Así que bueno, ahí nos da el propósito de los dones, ¿no? Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que alcancemos la unidad de la fe, y nos da una serie de, digamos, objetivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los dones espirituales. Y después hay varios pasajes que hablan de dones. Y yo creo que acá le voy a dar los pasajes y les voy a dar como tarea que lean los pasajes y anoten todos los dones que aparecen. Porque a veces pensamos que son 12 dones, ¿no? Pero no, hay mucho más. Pero está bueno que podamos ver porque, por ejemplo, bueno, vamos a anotar los textos. Porque, como dije, hay varios pasajes que nos muestran listas de dones espirituales y que esos dones están disponibles para los creyentes, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, ¿no? Romanos 12, verso 1 al 8. Romanos capítulo 12, verso 1 al 8. Primera de Corintios, este es el que más conocemos, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 31. Lo repito, Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 31. Después Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 al 11.
Bueno, ahí van a descubrir que hay 4 clases de dones, ¿no? Están los dones especiales, están los dones de habla, como el de la profecía, el de la enseñanza, el de palabra de sabiduría, el de palabra de ciencia. Esos son dones de habla, ¿no? Y después están los dones especiales, pero hay también dones de servicio y hay también dones de señales, a ver si después ahí los descubren. Entonces lo que vamos a hacer como una tarea chiquitita nomás, es muy sencillo, solamente leer los textos y teniendo en cuenta estas 4 divisiones o grupos que le dije, se los repito de nuevo: dones especiales, dones de habla, dones de servicio y dones de señal. Hagan una listita, separan los dones de acuerdo a lo que entienden ustedes que puede ser, y la próxima clase los compartimos en un ratito, compartimos ahí a ver cómo están las listas, y charlamos sobre el tema de los dones, y luego nos quedaría el tema de los frutos, para tocar la semana que viene. ¿Amén? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen todo clarito? ¿En casa? ¿Todo bien? Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar entonces para terminar y que no se haga tan tarde. Hace un poco de frío acá. Gloria a Dios. Nico, ¿querés orar? Amado Señor, te damos gracias por esta clase, por este tiempo que compartimos todos juntos, Señor, para aprender más de ti. Amén. Sí, y en nuestra oración, Señor, que este poder que estudiamos, Señor, se pueda vivir entre nosotros. Podamos ministrarnos entre nosotros, ministrarnos a otros, ser testigos, Señor, de la llenura de tu Espíritu. Hoy pedimos eso, Señor, que tu Espíritu nos llene con poder. Una vez más, Señor, venga sobre nosotros, santa presencia. Necesitamos de ella para poder seguir adelante, Señor. Por eso oramos y te pedimos, Señor, trae tu revelación, que tu Espíritu Santo también nos guía a la verdad, nos guía al Padre, nos guía a Jesucristo, Señor, y poder ser tuyo, Señor, y poder ser usado para bendición. Revela tus dones que tú nos has dado, Señor, que nos has capacitado, que nos has instruido y que nos has armado para el ministerio, Señor. Revela cada hermano, cada hermana, la congregación de este grupo de seminarios, Señor. Trae tu poder al leer las Escrituras, Señor. Aleluya, sí, Señor. Sí, Padre. Gracias por esta clase maravillosa, Señor, en la cual podemos compartir todos juntos. Pedimos tu fuerza y tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria. Bueno, el Señor bendiga a los hermanos que están en casa. Nos vemos en la próxima. Gloria a Dios.